Un castigo en el mar. A la caída de la tarde, en las primeras horas del reposo, tendidos los marineros en el castillo de proa, después de haber saludado a la bandera, arriada majestuosamente en medio de las notas tumultuosas del clarín, algunos rasgueaban la guitarra, otros cantaban pateneras que allí, en la soledad del mar, eran de una tristeza profunda. No faltaba quien refiriera sus aventuras, y como casi todos los cabos de mar habían asistido al bombardeo del Callao por la escuadra española, todos recordaban algún episodio guerrero o alguna traición del inmenso océano. Los grumetes nada teníamos que referir y callábamos oyendo los pintorescos relatos de los veteranos. Un catalán de genio bravío se enfurecía con frecuencia recordando la marina española y juraba por la Virgen que los marinos mexicanos no servían porque se les trataba como a señoritos. Entonces parecía que todos procuraban asustarnos describiéndonos los castigos de a bordo. Hombres hendidos de un sablazo por el comandante, o pasados por un ojo, o muertos a chicotaros, o colgados de los penoles, con la cabeza hacia abajo o sepultados en la sentina para que se murieran de hambre o echados al mar con un salvavidas y una galleta. Así se hacían los buenos marinos, mientras que ahí en el Libertad engordábamos a pesar de que el despensero se estaba enriqueciendo a gran prisa. Un día nos hicimos a la mar. En el sollado se decía que íbamos a perseguir a una barca noruega que cinglaba en el litoral con un riquísimo contrabando que debía entrar por Tuxpan. Llegamos hasta Tampico, y de allí viramos en redondo y fuimos a ponernos como en acecho en los bajos de Tanguijo, al abrigo de la isla de Lobos, cazando tortugas con los chuzos de abordaje y aves marinas a pistoletazos. Esperábamos que apareciera la barca matutera, con la impaciencia de nuestra seguridad en el triunfo. Decían que la barca estaba armada con un cañón, y esto encendía nuestros deseos de encontrarla. Los veteranos del Callao nos miraban con lástima y a veces nos decían: «Muchachos, vais a ver cómo se juega en el mar. Cuando aparezca esa perra, no estorbarnos, no estorbarnos». Volvíamos a Veracruz como humillados por no haber matado sino tortugas, renegando de la cobardía de los noruegos que no nos habían presentado batalla, aunque su artillería era superior a la nuestra, según lo deducíamos todos en el sollado. Una mañana hubo mucho cuchicheo a la hora en que nos retirábamos a dormir los de la brigada de estribor. Un marinero había cometido una falta grave durante la noche y se le iba a castigar. Bajábamos la escala del sollado, sacudiendo nuestras ropas empapadas y apagando nuestras pipas para entregarnos al sueño, cuando de pronto la corneta ordenó: «¡Formen brigadas!». Retrocedíamos preguntándonos mutuamente: «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». Y con extraña vibración de los nervios, nos asomábamos por encima de las bordas, creyendo distinguir en la azul lontananza de aquel día claro y espléndido la fragata noruega, viniendo a nuestro encuentro a todo trapo. «¡Formen brigadas!», gritaban los contramaestres, luego de haberlo mandado con sus silbatos de mar. Un camarero, Piñeiro, que venía corriendo de popa, nos dijo con voz misteriosa: «Van a castigar al portugués». Habíamos formado las brigadas. Serios y dispuestos para una sorpresa, guardábamos el balanceo de Libertad, que sobre un mar como de cobalto saltaba y crujía como batido por una borrasca. A cada tumbo amenazaba hundir los penoles del Trinquete y del Velacho en las aguas del Golfo, dormidas y tersas. La colisa, enfilada en la crujía, retemblaba en montaje y parecía que iba a romper sus tirantes de alambre, gruesos como el guión de un remo. A veces, en los cabeceos, cuando la cañonera se sentaba, esperábase con angustia el instante en que desaparecería el timonel, tragado por el mar. De vez en cuando un marinero novato, rompiendo la fila de la brigada, salía disparado por un balanceo sobre la colisa y volvía a su sitio entre las miradas de compasión o de regaño de los que permanecían como enclayados en la cubierta. Apareció el comandante por la escotilla de la cámara, seguido de toda la oficialidad. Además de la espada, ceñían todos un revólver al cinto. Se detuvo a la cabeza de las brigadas.
Era un campechano alto y arrogante. Nos miró con su altivez de jefe absoluto y luego habló diciéndonos brevemente por qué se iba a castigar al portugués. Le oíamos teniendo la mano derecha apoyada de canto en la sien en señal de respeto y sumisión, y cuando cayó, habíamos palidecido impresionados por aquella solemnidad salvaje. El portugués estaba en el fondo, destacándose sobre las láminas color de chocolate de la cocina. Nos miraba a veces con altanería, a veces con desprecio, y a veces como sintiendo una gran lástima de nosotros por la impasibilidad con que nos preparábamos a presenciar su ejecución. Se oyó una voz trémula que mandó: «Amárrenlo a la coliza». El portugués no opuso resistencia. Se abrazó al cañón de aquel monstruo enfundado con telas impermeables y dejó que lo ataran 4 hombres. Luego la misma voz trémula del comandante gritó: «¡Cabos! ¡Un paso al frente!». Nuestro amo, el primer contramaestre de la brigada de estribor, un viejecillo asturiano, desdentado y blasfemo, le entregó al primer cabo de la derecha un rebenque embreado y doblado en 2, nuevo y con aspecto de bejuco. «¡Fuerte!», dijo el asturiano con entereza de verdugo. El cabo saludó. Era seco y alto como el mesana y había perdido un ojo en el bombardeo del Callao. Tuvo una fugaz vacilación, pero luego, con la rapidez de un desesperado, nervioso y cadavérico, descargó los 10 azotes sobre el portugués, que se retorcía como si le estuvieran destrozando las entrañas. El rebenque fue pasando de cabo en cabo. Todos tenían una fugitiva excitación, pero enseguida avanzaban hacia el hombre amarrado en la coliza y lo azotaban rápida y torpemente. Las ropas del portugués fueron manchándose de sangre y poco a poco descosiéndose los remiendos y dejando ver la carne reventada y sangrienta. Había en todos los pechos un grito de compasión refrenado por el miedo y la disciplina. El comandante y los oficiales estaban tan pálidos como nosotros, y los cabos volvían a su sitio horriblemente desencajados. Los clamores del portugués retumbaban de una manera salvaje y misteriosa bajo el ábside celeste de un azul límpido y luminoso, como implorando el auxilio de aquella naturaleza serena y soberbia. Todo era hermoso, el cielo y el mar, y el mismo barco que con sus cangrejas desplegadas y resoplando parecía resaltar de gozo sobre las aguas quietas y puras. Algunas gotas de sangre manchaban la cubierta. El portugués ya no gritaba. A cada azote se estremecía como si lo punzaran con un hierro candente y lanzaba un débil ronquido como inarticulada súplica final. Y allá lejos, muy lejos, se divisaba el castillo de San Juan de Ulúa, como una golondrina pintada en el horizonte de aquel cuadro glorioso. De José Ferrell.